Bueno, pues como sabéis, hoy estamos celebrando el primer aniversario de la Marcha al Cielo de nuestra amiga Maruja Moragas, profesora del IES hace ya unos cuantos años y que tan buenas huellas ha dejado en tantas personas y tan inspiradora para tantas personas ha sido y sigue siendo. Como dice el programa, la primera parte es una sesión corta sobre el liderazgo frente a la adversidad, en la que Esther y yo pues vamos a hablar de este tema, siempre con la inspiración de Maruja, pero hablando de temas que están en la literatura y en la academia y que son útiles para el liderazgo personal y empresarial. La primera pantalla que veis, liderazgo frente a la adversidad con un faro y con una tempestad, pues creo que es muy evocadora de Maruja y de su interés por el mar. Estaba siempre pensando cuándo podía ir a ver el mar y se inspiraba también en el mar mucho. Y cómo poder ir avanzando ante las adversidades de las tormentas marinas, ¿no? A veces en la vida nos encontramos con que pocas veces la realidad es favorable. A veces hay unas marejadas negativas, otras veces está todo tan calmo que tampoco puedes avanzar. Lo que vamos a hablar en esta primera media hora va a ser de qué es liderazgo, qué es adversidad y cómo liderar eso. Bueno, lo que nos parecía era que era una buena fotografía que resumía lo que queremos decir, que es hablar de adversidad, no solamente una adversidad extraordinaria, como puede ser aquellas que te enfrentas cuando hay una situación adversa que podríamos llamar de crisis, que en estos años se producen muchas, sino también aquellas adversidades que son como cotidianas, que nos encontramos en el día a día y es quizás las que podemos dar menos importancia, pero que al final es la que nos va a decantar que podamos triunfar al abordar la adversidad extraordinaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos ante la adversidad? Era lo que primero habíamos pensado, ¿no? Cuando preparamos esta sesión, ¿no? Y dices, bueno, hay distintos modos si preguntáramos o nos encontráramos en esta situación, que espero que no se produzca, ante una crisis muy extrema o ante cualquier otra crisis puntual, cada uno de nosotros quizás reaccionaría de muy distintas maneras. Pues, por ejemplo, el director financiero de Zurich respondió ante una situación de crisis económica suicidándose. Y después, ¿qué manera más extrema de responder ante una adversidad, ¿no? O tenemos el ejemplo quizás del presidente ejecutivo de Apple, al que en una circunstancia pues despidieron de la propia empresa que había fundado. Y sin embargo pudo llevar a término lo que todos sabemos y conocemos, ¿no? O, si hablamos en términos también de liderazgo político, el presidente de Corea del Sur, que ante una imputación de corrupción también se suicidó, o un Nelson Mandela, que estuvo en prisión muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando preparamos esto decíamos, bueno, ¿qué hace que unas personas respondan ante determinados hechos en un sentido o en otro? Y cómo cada uno de estos, de los que han salido adelante con fuerza, han salido no solo reforzados, sino mejorando las circunstancias que les rodean. Uno a nivel político y el otro a nivel empresarial. Cómo nos han facilitado la vida a tantas personas, unos en África y otros en el mundo mundial, ¿no? Pensando en qué es lo que hay detrás, por qué uno reacciona de una manera o de otra, podemos recordar lo que los antiguos alumnos de IES ya sabéis, ¿no? Y es que el liderazgo tiene varias maneras de entenderse, pero solamente si le ponemos adjetivos detrás es verdadero al final liderazgo, porque lo primero sería simplemente gestionar recursos, ¿no? La gestión de recursos es importante, pero no es suficiente para liderar. Además, es la dirección de personas, es otra manera de dirigir. Tampoco es suficiente, necesitamos liderar personas, liderar proyectos, liderar el futuro de las personas y de los proyectos con los que estamos trabajando. Cada vez más se habla de un liderazgo relacional. Durante muchos años la academia ha estado investigando quién era el líder. Ayer todavía escuchaba no fue ayer, cuando fuimos cenando con mi hermano en el Polo, recuerdo que después de la confirmación del Peque, oía unas niñas que iban diciendo, es que el líder nace.
Y si no naces ya no puedes ser líder, porque esto se nota enseguida, cuando uno es pequeño. Claro, el líder nace quiere decir que uno sale pues envalentonado a decir aquí estoy yo, sígueme y si no me sigues te casco, ¿no? De alguna manera esta es una visión de liderazgo pues del uno que lidera y otro que sigue muy antigua. Cada vez más el liderazgo se entiende como una relación. La construcción de relaciones positivas, sanas, duraderas y fructíferas es el liderazgo en el que las dos partes están poniendo algo de su parte, valga la redundancia, para que esa relación sea mejor, más fructífera, más saludable y más sostenible. Esa relación, ese liderazgo relacional puede ser simplemente transaccional y entonces estaríamos solamente repartiendo recursos, me das y te doy. Puede ser un liderazgo transformador, en el cual la persona que lidera, entre comillas, está ayudando a que el otro se transforme de alguna manera porque se motive o porque desarrolle competencias, pero bueno, puede ser para bien o para mal, puede ligarse a un proyecto y tanto podemos tener aquí a un Hitler como a un Juan Pablo II. Y el tercero sería el liderazgo trascendente. No solamente estamos dirigiendo, gestionando recursos o personas, sino también liderando las personas desde el punto de vista de descubrir su misión, descubrir el sentido del proyecto, del trabajo, de la vida y, por tanto, liderando de verdad, ¿no? Con esa trascendencia. ¿Y detrás qué hay? Pues detrás hay diversos motivos. Ya sabéis todos que el primero sería un motivo extrínseco, lo único que está utilizando ese líder de primer nivel sería el pago o la pega, ¿no? O la zanahoria o el garrote, entonces incentivos o sanciones, y por tanto se lo dirige dando órdenes. El segundo tipo de motivo es el intrínseco, el que está dentro de la tarea misma. El directivo está ayudando a que la gente se desarrolle profesionalmente, desarrolle competencias y por tanto consiga retos. Eso es lo que motiva a las personas también. Pero además el tercer nivel, el líder de verdad, además consigue que la gente se mueva por motivo trascendente, porque le importa que lo que hace impacta en los demás y le importa servir. Por tanto, se desarrolla su responsabilidad, el responder ante las necesidades de los demás. Ese tercer tipo de líder es el que de verdad consigue pues, colaboradores adecuados. Ahí a la derecha vemos cómo vamos conformando sin querer un talento de mayor o menor calidad con los colaboradores. Si trabajamos solo gestión de recursos y la persona se ve como un recurso, pues al final tenemos personas dependientes de nuestras órdenes. Están esperando que les digamos lo que han de hacer. Por lo tanto, vamos a mínimos, nunca vamos a ir a máximos, porque siempre hablamos menos de lo que tenemos que, decimos las cosas peor de lo que deberíamos decirlas y además fácilmente la gente se espera a que yo diga, ¿no? Con lo cual nunca iremos a máximos. Lo segundo es la dirección de personas por retos y por objetivos solamente nos genera un talento independiente que pasa de las consecuencias de las acciones de esa persona en los demás. Va a sus objetivos no importándole lo que pase con los demás departamentos, con los demás vendedores o con los clientes. Simplemente rellena su presupuesto y al final llega a objetivos. Y el tercero, el liderazgo de verdad, es el que desarrolla ese talento de calidad, que son personas que tienen las competencias y la motivación adecuada para ir a máximos. Máximos en el proyecto profesional, personal y familiar, porque al final están desarrollando un talento interdependiente. Son conscientes de que todo lo que hacen impacta en otros y anticipan consecuencias, con lo cual están anticipando de verdad cómo van a estar mejor o peor esos clientes, esos proveedores, esos colegas, esos jefes o esos subordinados. Bueno, y ahora para entrar, ¿qué tiene que ver todo esto con la adversidad? Decíamos. Y al hablar de la adversidad hemos acudido a la etimología de la palabra. Y aquí nos hemos encontrado con dos conceptos que nos podían ayudar a ir descifrando de qué estamos hablando cuando hablamos de adversidad, ¿no? Una primera acepción de la palabra viene de adversitas, que ya veis que de lo que se trata siempre es de algo considerado como adverso, no favorable, algo como un enemigo, que he de superar, un infortunio y algo que me es costoso de sobrellevar. Sin embargo, si lo consideramos desde la adversio, ¿no? Es una acción de dirigir el espíritu, la atención hacia algo.
Veis que son complementarios porque las dos cosas son apropiadas cuando hablamos de adversidad, pero que juntas realmente nos dan una concepción de la adversidad muy distinta a si la contemplamos solamente como algo adverso o enemigo, ¿no? Por eso es también lo que hemos visto antes de los cuatro señores importantes que han decidido un lado o el otro. En el fondo, los dos que han acabado con su vida han visto la adversidad como algo negativo, algo que resulta desfavorable y algo además que es un enemigo de mí, no puedo más. Y han tenido en su autoestima una identidad también muy débil. ¿Cuál es la identidad de los que se han suicidado? Pues todos ellos, los dos que hemos visto, tenían como identidad su función profesional. Uno se veía como director financiero, por tanto, si fracaso como director financiero se acabó mi vida, y otro se veía como presidente de un país. Y claramente se pierde su imagen porque se le ha cogido en un desfalco, en un tema que no debía hacer, y pierde su imagen, por tanto, pierde toda su identidad. No había otra identidad en estos dos señores. Claro, esto es grave porque os dais cuenta que también tiene que ver con los motivos. La autoestima y la identidad también van a tener mayor o menor calidad y mayor o menor labilidad, debilidad o fortaleza, dependiendo si la persona se quiere a sí misma con un corazón puramente extrínseco, pues porque me aplauden o porque me dan dinero o porque, en fin, todo lo que viene del entorno. Si se quieren por un tipo de consigo los retos, consigo los objetivos, bueno, y cuando no los consigas, ¿qué? ¿No? Entonces también es lo que hemos visto. O saben que son capaces de seguir sirviendo a gente, a proyectos, hasta que se mueran, porque las competencias las siguen teniendo. Entonces, depende de cuál sea la base de esa identidad, de esa autoestima, vas a tener mayor o peor capacidad para entender la adversión en la segunda expresión con ese espíritu de tirar hacia adelante y hacia otro objetivo, ¿no? Pues seguimos descifrando un poco más la adversidad. Habíamos puesto los círculos de influencia y preocupación, que en a algunos de vosotros os sonará más, pero que no deja de ser el círculo de preocupación, el cómo lo de externo me está influyendo, impactando en mí, ¿no? en la calidad de líder que soy, ¿no? El círculo de preocupación, en el fondo, es todo aquello que es adverso y me preocupa. Todo aquello que no es como me gustaría y, por tanto, estoy gastando energía y tiempo en pensar en lo que no me gusta, de los demás, de la situación. ¿Y en lugar de qué? En lugar de centrarme en mi círculo de influencia, en esa segunda acepción, el aversio, que es ponerse en marcha para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Stephen Covey, sabéis que siempre pone los ejemplos de, bueno, yo me puedo preocupar de las guerras en el mundo y me puedo quedar paralizado cuando veo un telediario matándose la gente, pero yo sí puedo hacer algo por mejorar la guerra en mi casa, ¿no? O con mi suegra, ¿no? Eso sí que es mi círculo de influencia. En la medida en que yo me meto en el círculo de influencia, agrando mi área de influencia de cambiar el mundo para bien y empequeñece mi capacidad de ponerme nervioso por la adversidad, incluso de sufrir por esa adversidad. Y lo contrario, ¿no? O sea, si me quedo solamente en esa adversidad, pues cada vez soy menos capaz de salir de ese círculo, de ese agujero negro. Sí, pero ¿cómo podemos cambiar de alguna manera todo este planteamiento? Porque dependerá de cada persona. Uh-huh. De cada persona. ¿Y cada persona qué es? Cada persona es un temperamento, que son, como sabéis, las partes genéticas. No podemos cambiar nuestros genes. Hay personas con un temperamento activo, tirado para adelante siempre, a veces demasiado, ¿verdad? Y hay otros con un temperamento más pasivo, más tranquilo, más de segunda reacción, y eso no lo vamos a cambiar nunca. ¿Y qué es mejor, el primero o el segundo? Pues bueno, no sé, solamente hace falta que vernos a Nuria y a mí. Yo creo que para darse cuenta de lo que es el temperamento y el carácter y la diferencia que existe entre una y otra persona. Lo genial es que somos complementarios. Y lo bonito es que todos los temperamentos son buenísimos, todo depende de cómo se use. Efectivamente. Y cómo podemos hacer crecer lo bueno que tenemos cada uno, ¿no? Y limar algo, lo que de base quizás no es tan bueno para el otro, ¿no? Uh-huh. Ahí está el tema del carácter, que sabéis que es usar el temperamento con la cabeza. Al final sale un carácter positivo. Si usas el temperamento sin la cabeza y no domina la cabeza el corazón, pues acabamos con un carácter inaguantable.
Tanto los activos, porque nos convertimos en hiperactivos, como los pasivos, porque se convierten en pasotas. Así que los dos, fatal. Hay que meter cabeza, ¿no?, al tomar decisiones y mejorar esos caracteres. Pues vamos a ver cómo se mejora el carácter, porque esto es de las adversidades extraordinarias u ordinarias. Pues eso es de las adversidades ordinarias. En el día a día tenemos un montón de cosas que no nos gustan y que nos gusta pegar la bronca directamente o que en fin, reaccionar sin pensar dos veces. Y ahí es cuando nos jugamos el carácter de mañana. Esto que ponemos aquí, para que veáis que es bien antiguo, os lo hemos dado ya escrito porque vale la pena que lo leáis. Esto lo escribimos con Maruja en su día, basándonos, por supuesto, en Aristóteles, para que se vea el tema es más antiguo que en fin, tantos miles de años, ¿no? Va a ser la persona humana igual hace 2000 años, hace 4000 y dentro de 4000 más si este mundo sigue aquí. La verdad es que el tema que explica Aristóteles es muy interesante también para las personas hoy en día, porque no somos conscientes de cómo estamos trabajando nuestras potencias, ¿no? La razón, el corazón y la voluntad son las tres potencias que estamos en el día a día usando bien o mal, son las que nos llevan a conformar un carácter positivo, negativo. ¿Vamos a ser felices o vamos a ser unos desgraciados? Y lo que dice Aristóteles es que si nos estamos, bueno, partiendo del pasado, si queréis, fijándonos en lo que era más típico del pasado, ¿no?, cuando no podías ni decidir con quién te casabas porque lo decían tus padres, ¿no?, el voluntarismo, ¿no? O sea, la voluntad es la que manda y el corazón y la razón al final se quedan pequeñitos, pero tan pequeñitos que al final pues no puedes ser feliz, ¿no? Al final no tienes ni juicio porque no puedes pensar tampoco, al final no te dejan, ¿no? Al final tampoco desarrollas los sentimientos, el deber por el deber, el imperativo categórico. Eso le llamaba el bueno de Aristóteles, eres un éucrata. Dices, a mí no me insultes, ¿no? Bueno, éucrata. Bueno, lo siguiente, todavía más fuerte, dice, eres un acolastos o un ácrata. Bueno, ¿eso qué es? Eso es cuando lo que domina es el sentimiento. Es lo que me apetece, lo que me sale, lo que... Claro, el sentimiento acaba nublando la razón y, bueno, la voluntad, pues ¿por qué vas a tener voluntad? Si realmente no ves que lo que has de hacer es otra cosa, ¿de dónde vas a sacar la voluntad para hacerlo? Por tanto, nos nubla el corazón. La diferencia entre el acolastos y el ácrata vale la pena que la veáis porque hay mucho ácrata entre nosotros. No acolastos, porque ya no están en el trabajo, los echan fuera. Pero ácrata a veces sí, ya veréis. Y lo último, los virtuosos. Hombre, lo ideal sería estar ahí, ¿no? Que mira cómo está todo ordenadito, los tres, la razón, el corazón, la voluntad, todos, ¿verdad?, igualmente comprometidas en hacer una vida mejor. El amor es racional, con sentimientos y voluntad equilibrados. Y es el ideal al que todos deberíamos tender y que nos gustaría muchísimo, ¿no? Esto desde la época de los egipcios, ¿verdad?, también están intentando dar una respuesta. O sea, es conseguir un corazón inteligente. Y claro, esto sí sabemos, también lo sabían entonces y ahora también, que es en el día a día donde estamos trabajando el tema, ¿no?, el corazón inteligente. Los acolastos es gente que al final, el corazón, aunque te parezca que está muy grande, lo que acaba siendo es muy pequeño, ¿eh? Lo vais a leer. ¿Quieres que hable de los virtuosos? Sí. Lo dices por mí, ¿no? Ya. Gracias. ¿Te has notado? Bueno, yo creo que está casi todo dicho. De hecho, el virtuoso, no sé si en algún momento puedes llegar a unir razón, corazón y voluntad, o es una lucha para toda la vida, ¿no? Porque ahí tienes a Maruja que realmente en eso se esforzó, ¿no? Y yo creo que en la adversidad de lo cotidiano, de lo que nos encontramos en la vida diaria, es donde ponemos en juego pues, las tres potencias que tenemos, ¿no? Ya veréis que en la nota que ha hecho, y yo creo que conjugar estas cosas es lo más difícil de la vida, ¿no? Y es en lo que hacemos malabares. Porque no somos tan conscientes, ¿no? Y esto también es algo muy conocido, pero quizás vale la pena ver que cuando nos ponemos en juego esas potencias, o muchas veces no advertimos de lo que estamos haciendo, ¿no? O de lo que no estamos haciendo o dejamos de hacer y no somos conscientes. Sí, porque hay mucha falta de autoconocimiento en todos nosotros. Tenemos todos una zona ciega, que nos parece que nos conocemos muy bien, pero no es verdad. Siempre nos pueden estar dando un feedback que nos ayude a hacer más pequeña la zona ciega y a conocernos mejor a nosotros mismos. Los de fuera tienen unas verdades que nosotros no tenemos sobre nosotros, porque las están viendo. Por tanto, eso sí que Maruja lo tenía muy claro como persona
pues líder de su vida en todos los sentidos, tenía muy claro que desde la humildad es cuando puedes conocerte mejor y cuando puedes ser más feliz. Y ahí es donde ella siempre esperaba un feedback y siempre lo pedía, no solo lo esperaba, lo pedía proactivamente, ¿no? Y bueno, pues lo pedía a todo el mundo, ¿no? Desde a un sacerdote hasta a sus amigas, hasta a su familia. Bueno, yo diría que lo pedía cuando había una relación de confianza. Claro. Porque el término confianza es un término que hemos hablado constantemente cuando preparábamos la sesión, es importante a la hora también de dejarse ayudar o de abrir esa capacidad o esa ventana a través de la que ver lo que nos están diciendo o lo que nos quieren decir. En ese sentido, volviendo al liderazgo relacional, que os he dicho que es lo que últimamente se está trabajando más, lo que cada vez se intenta descubrir con más ahínco y buscando números, porque en esta realidad académica lo que buscan siempre son números, ¿verdad? Se está intentando descubrir cuál es la clave de la confianza, no tanto del liderazgo. El liderazgo ya es como algo pasado de moda. La gente habla cada vez más de cómo descubrir la clave de conseguir que la gente confíe en mí, porque si tengo que ser un líder y tengo que conseguir el máximo de los demás, o confían en mí, en mis competencias y en mis intenciones, o no hay salida, o vamos a ir a mínimos con miedos y, en fin, pues eso es un tema interesante. Hombre, yo creo que Maruja era una persona altamente confiable, porque lo que decía lo hacía, y muy confiada en los que podía confiar, en los que, como ella decía, yo tengo que buscar gente que sea oro y cuando la encuentro hay que abrir las puertas, hay que traerlos a casa, hay que ayudarse a que eso crezca, ¿verdad?, en lugar de dejar que entre gente que nos va a intoxicar, porque es verdad que hay gente de la que mejor no fiarse, no porque sean mala gente, sino porque a veces van muy ciegos por la vida y no se han dejado ayudar en esa zona ciega. Bueno, ¿y el tema de las competencias qué? Este es tu tema. No, es tu tema, porque para algo lo iniciaste con Pablo hace muchos años, pero si tengo que coger el palitroque y hablar de competencias, parte también las competencias del autoconocimiento, ¿no? Y a veces, enlazando con lo que has comentado anteriormente, tenemos que muchas veces somos inconscientemente incompetentes. Algunos somos inconscientemente competentes y esto quizás es más fácil en cuanto conseguimos tener una persona al lado en la que confiamos, poder pasar a una consciencia que nos haga más fácil aprovechar todos esos talentos o competencias que tenemos. Lo que hay que trabajar un poco más es cuando somos incompetentes, también inconscientemente, para ir dando pasos hacia conseguir ser competentes conscientemente. Y eso también, de nuevo, todos en cualquier momento en el que estamos tenemos inconsciencia de muchas incompetencias y de muchas competencias, lo cual, por eso el feedback es oro molido, ¿no?, para todos nosotros. Bueno, y luego ya la parte en la que Maruja también era maestra, que es el coaching, ¿no? O sea, una cosa es pasar de ser inconscientemente incompetente a conscientemente incompetente, lo cual duele cuando te estás dando cuenta de que no eres tan maravilloso, pero luego para pasar a ser competente hay que hacer coaching y ahí Maruja era una maestra en el proceso de descubrimiento para que la gente viera dónde podía mejorar y cómo llegar a ser competente en lo que toca, ¿no? Bueno, y entonces, pero todo esto lo decimos ¿por qué? Porque hablamos de liderazgo. El liderazgo empieza por uno mismo. Hemos dicho el liderazgo personal es base para luego poder tener relaciones de confianza, sanas, ¿verdad?, sostenibles y productivas con los demás. Pero ahora vamos a pasar a la adversidad, ¿no? Las etapas vamos a pasar a cuando tenemos y afrontamos una adversidad que puede ser de las que llamamos extraordinarias, qué es lo que pasa y qué etapas hay para poder superarla. Habíamos puesto las etapas que son clásicas en este tipo de procesos, ¿no? En algunos momentos o cuando se produce esa adversidad es negarla, ¿no?, o negar la evidencia. Creo que no hace falta irnos muy lejos, todos podemos poner ejemplos de una negación de una adversidad, ¿no?, desde el punto de vista político, desde el punto de vista desde una enfermedad, desde el punto de vista que uno se interroga ¿por qué yo?, ¿no? Exacto. Primero dices, no, a mí no, esto no me ha pasado, no es verdad que tenga cáncer, no es verdad que mi hijo se drogue, no es verdad que haya crisis, no es verdad que lo que sea. Después la siguiente es la ira, ¿no? Entonces uno cuando se da cuenta de que es verdad se revela contra todo y entonces, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí?
en vez de darse cuenta de que es que la vida es un tango, ¿no? Y que nos va a pasar esto porque al final, pues eso es vivir. Vivir es estar constantemente con adversidades. Luego la negociación. Entonces ya vamos a negociar. Bueno, sí, pero no tanto, ¿verdad? A ver si conseguimos que la crisis sea, pero no sea tanto, o que eso de la droga sea, pero no sea tanto. Vamos a ver, a lo mejor no es tan verdad. Luego, cuando ya te das cuenta de que sí, que es verdad, y no pasas al siguiente paso, pues te puedes llegar a deprimir. Hay gente que se hunde y se hunde muchísimo. Y entra en depresión exógena, porque lo de fuera no lo puede aguantar. Es demasiado el dolor que sufre, físico, psicológico o moral. Finalmente, es la aceptación. Es decir, me ha tocado. ¿Sí? Venga, sigamos adelante. Claro, el llegar a esto, pasando por las etapas anteriores, se puede hacer rápido o lento. Hay gente que en cada etapa se puede pasar meses. Y hay gente como Maruja que pasa del primero al último en horas. O sea, yo creo que esto también depende mucho de la madurez de la persona, de saber para qué estamos aquí, de tener una visión clara de las cosas, de saber que nadie es perfecto, de que todos somos limitados, el cuerpo es limitado, las personas somos limitadas. Todo eso es algo que tiene que, por supuesto, saberse trabajar. Y por eso decimos que para ser líder de otros y ser líder ante la adversidad hay que trabajar en las adversidades ordinarias, que son cada día unas cuantas. Todo aquello que no me gusta, de los que me rodean o de lo que me está pasando. Y hay un término que nos había parecido que teníamos que traer a colación, que es el término resiliencia, que está súper de moda, como sabéis, desde hace bastante tiempo. Hemos ido recopilando algunas de las definiciones que se han ido haciendo. Ya veis que hemos partido del año 94 y hemos ido subiendo al 2001 y al 2011 para ver un poco la progresión del término, que, como sabéis, parte de la industria y que se refiere a algo que cuando lo impactas, vuelve a su sentido. Esto nos ha dado bastante como que hablar, ¿no? Porque decíamos, no nos quedamos o no nos conformamos con cuando uno pasa por una adversidad con que vuelva al sitio de donde partió, porque esto no es así. Y también nos hemos dado cuenta que efectivamente, partiendo de ahí, y ya veis que la primera definición ponía que era la capacidad de proteger la propia integridad y la de forjar un comportamiento vital, se quedaba un poco ahí. Ya se pasa a la capacidad de una persona o grupo de seguir proyectándose en el futuro, ya es algo con un poco más de perspectiva. Para la última definición que hemos escogido, generar factores biológicos, psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse, pero también generando éxito individual, social y moral. Ya se ve que no se parte del mismo sitio, sino que supone el haber asumido, el haber gestionado esa adversidad con todo este material que hemos intentado y que luego ahora para finalizar vamos a intentar completar, y se produce una reacción o conseguimos algo con mucha más ventaja de la que teníamos y partíamos, como también hemos visto en los ejemplos que hemos puesto en el principio. O sea, que la resistencia de materiales está muy bien, pero solamente es para empezar. Nosotros somos humanos y, por tanto, no tenemos solo resistencia material, sino que tenemos pues esos ecos que pueden venir después, esos aprendizajes positivos o negativos después de cada adversidad vivida. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia? Bueno, académicamente hemos llegado, están como catalogados 3, que nosotros hemos adaptado porque en el fondo ya los teníamos recogidos en el IS junto con la teoría antropológica de Pérez López, pero también con las competencias que se han ido desarrollando. Y los podríamos definir en 3 grupos, ¿no? Uno, el apoyo externo, las competencias interpersonales y las competencias intrapersonales. Delante de cualquier adversidad, un pilar para tu resiliencia será quién te apoya desde fuera. ¿Cuál es el apoyo emocional que tienes en la familia, en las amistades, en los compañeros de trabajo, en tu jefe? Lo segundo, las competencias interpersonales. ¿Hasta qué punto soy capaz de comunicar bien, poner en común mis problemas, saberlos hacer, compartir con los demás? ¿Qué tal en gestión de conflictos? ¿Cómo llevo esa competencia básica para vivir, que es gestionar bien los conflictos? De modo que no solamente busco la eficacia al final del conflicto para que yo salga ganando en la eficacia, sino que estoy viendo la relación que se está poniendo en juego en todo conflicto, y que también una de las consecuencias del gestionar el conflicto bien es que esa relación quede fortalecida en lugar de hundida.
El carisma, el coaching, la delegación, en fin, son todo competencias necesarias para poder salir adelante y ser resiliente, sobre todo en empresas, ¿no? ¿Y la tercera? La tercera, quizás la más importante y de la que hemos venido hablando, que hay que trabajar como personalmente, es la iniciativa, el optimismo también. Es imposible poder hacer algo si uno no tiene la esperanza, como mínimo, de que puede conseguirlo. El autocontrol, después hablaremos, el autoconocimiento del que hemos hablado, la capacidad también de cambio y aprendizaje que vamos ganando y que vamos intentando superar en el día a día de nuestro trabajo, de nuestra convivencia familiar. Y la ambición, que la ambición bien entendida es justamente buscar la excelencia. Buscar la excelencia es mirar hacia adelante, ¿no? Algo que Maruja tenía claro y también está ligado a la prudencia. Prudencia en la etimología es procul videre, mirar más allá, hacia adelante, y es lo que al final te lleva a ser resiliente, porque todo lo que te está pasando entiendes que tiene efectos después, ¿no? Hemos escogido una frase que nos parecía que sintetizaba bastante todo lo que venimos comentando, que es que la vida está diseñada para ser una historia de logros a pesar de la adversidad, porque en ausencia de la adversidad los logros no podrían existir. Y realmente me parece que cuadra perfectamente con lo que estamos diciendo y con lo que es necesario para ir afrontando el día a día. De alguna manera estamos hablando de que cualquier adversidad, aunque tengas fracaso, entre comillas, desde el punto de vista subjetivo, puedes verlo como una oportunidad de avance, de mejora en tu aprendizaje, en tu autoconocimiento, en tu desarrollo de motivos, etcétera, ¿no? Y finalmente, todo esto que estamos diciendo es cuestión de tiempo. Ya sabéis que el título del libro de Maruja es el tiempo en un hilo, porque realmente ella, al principio de su enfermedad y durante todo el libro lo repite, lo que se cuestionaba era la distinta medida del tiempo que tiene cuando uno está activo que cuando uno está inactivo, cuando uno está enfermo que cuando uno está sin ningún tipo de enfermedad y en plena actividad. Y en este sentido hemos, para finalizar, escogido como las 3 virtudes por excelencia del tiempo, según, además es el título de un artículo de un filósofo que tiene quizás muchísimo más peso que lo que podemos decir nosotros, pero que vienen muy bien para cerrar este coloquio. Bueno, este coloquio ha sido así, este coloquio, y sintetizar también 3 virtudes que son quizás las que se puede calificar a Maruja, ¿no? Y las virtudes son la paciencia, que definimos según Daniel Innerarity como una dificultad inevitable, la constancia, que es una dificultad sostenida en el tiempo, y la elegancia, que es una dificultad disimulada. No porque se disimule. Yo creo que la elegancia es una virtud porque es una consecuencia del haber trabajado una serie de virtudes que quizás está muchísimo más plasmada en una bailarina de ballet clásico, que es súper elegante y disimula todo el trabajo y esfuerzo que ha venido realizando para llegar a conseguir ese baile en una presentación, ¿no? Yo creo que con esto ha quedado muy claro, ¿no? ¿Hay algo más que aportar? Bueno, sí, podríamos aportar esto ya ligando con el siguiente momento de la tarde, que entraría en el libro de Maruja, ligarlo a Maruja directamente, ¿no? La paciencia, esa dificultad inevitable, la paciencia que tuvo. ¿Conmigo? Y conmigo. Tú no estabas tanto allí, ¿no? Pero conmigo sí, ¿no? En todo momento, siendo una mujer pues íntegra y con una capacidad de aguante impresionante, porque, bueno, la dificultad inevitable era mi temperamento, o sea, de alguna manera somos... Bueno, no, que no nos referíamos somos a ti. Somos complementarias, con lo cual es perfecto, pero ahí está. Luego, la constancia y la dificultad sostenida, creo que tuvo 2 momentos en la vida muy duros, claramente uno le duró 15 años, que fue la separación y divorcio, y ahí su dificultad sostenida estuvo constantemente luchando por mantener una familia, por mantener un equilibrio, por llevar el timón ella sola de la nave que habían decidido llevar entre 2 y por supuesto, cuando ya entró en el problema del cáncer igual, ¿no? También su dificultad sostenida de todo el dolor y sufrimiento que llevaba encima y que supo
con constancia, pues saberlo superar o por lo menos darle un sentido que sin parar siempre, ¿no? Que de otra manera seguramente pues no habría sido posible su sonrisa perenne, ¿no? Su sonrisa perenne tiene sentido y es la consecuencia de una vida interior riquísima que no se acaba, y por eso la elegancia, su elegancia también, ¿no? No, y la elegancia además en situaciones las que habéis pasado por la habitación de Maruja de los últimos tiempos, realmente nadie diría que tenía una enfermedad, ¿no? Porque realmente era una dificultad disimulada y lo que transmitía era elegancia, ¿no? Una elegancia que realmente le salía del interior, ¿no? De ese interior que había trabajado a lo largo de tanto tiempo. Bueno, pues en esta segunda parte tenemos ahora la presentación del libro, y en la presentación del libro sí que, bueno, tenemos con nosotros a dos miembros del Consejo de Dirección del IES, que, bueno, están encantados de estar aquí, pero yo sé cómo tienen la agenda y agradezco muchísimo el esfuerzo de estar aquí, de leer el libro en 4 días, ¿no? Y en fin, ya sabemos cómo va toda la agenda. Con nosotros están, pues eso, por un lado Eric Weber, que lleva... Bueno, por cierto, ha sido alumno mío también, ¿verdad? Ha sido alumno mío, Eric, y ha sido alumno mía, Teresa, me hace tanta ilusión. Pero Eric es el que se encarga, es el decano adjunto, está pues llevando toda la parte de Nueva York, en fin, además de ser, como digo, decano adjunto del IES, con lo cual pues es como la mano derecha de Jordi Canals. Jordi, supongo que ya luego explicas que no ha podido estar por tema de agenda, desgraciadamente, pero estamos encantados de que esté Eric en su lugar. Y Teresa, que ha estado muchos años como directora de personal, división de personas aquí en el IES, y que ahora está en la parte de comunicación, ¿no? Y marketing. Así que muchísimas gracias. Y bueno, empiezo solamente diciendo que este libro ha sido el trabajo de Maruja de 4 meses, desde que decidió empezar a escribirlo, pues eso, cuando ya supo que tenía un cáncer que seguramente podía ser terminal, y que se le pidió que hiciera el esfuerzo de escribir ese libro, ¿no? Primero con muchas dudas, ella pensaba que no iba a servir para nada, y cuando era tan humilde que pensaba que no iba a servir para nada, imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, cuando al final descubrió que sí, que podía servir, hubo algo que le hizo realmente decir yes, y fue cuando supo que iba a tener una nieta. Eso le cambió la vida, dijo, es verdad, lo tengo que hacer por todo el mundo, pero también por mi nieta y por mis hijos. Entonces se dio cuenta de que es que al final la maternidad es la nieta, los hijos, los demás, los hijos de los demás, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ahí empezó a escribir eso, desde su adversidad, una historia de su vida. ¿Y cómo hizo los capítulos? Pues pensando en lo que había pasado poquitos meses antes, que fue la celebración de su cumpleaños. En su cumpleaños, que tuvo una fiesta que le hicieron sus hijos y que fue, bueno, con toda la familia, pero sin que ella lo supiera, la engañamos un poco entre todos, ¿verdad? Pues ella lo que pensó en ese momento fue, bueno, pues voy a hacer un mini discurso pensando en cómo escribiría yo un libro si tuviera que escribirlo después de 60 años de vida. Entonces dijo, pues lo haría por capítulos, por decenas, los 10 primeros años, los siguientes 10, hasta los 60, ¿no? Y así es como más o menos empieza el libro y es como va haciendo sus capítulos. Quiero que se sepa que este libro está escrito todo por ella. O sea, no hay nada nuestro, ¿eh? Que se quede muy claro, porque la gente piensa que hemos puesto algo nosotros. No, no, no. Hasta el día antes de su muerte, y veréis, las que compréis el libro, veréis que le robé una foto que ella no sabe, pero robé una foto, pues eso, estaba ya ahogándose, sin embargo ella corrigiendo el libro. Corrigiendo porque llegó un momento que no podía casi moverse y teníamos que acabar de escribir lo que ella nos había redactado. Entonces, bueno, pues aquí hay muchas mujeres de las amigas que ayudaron en un momento u otro a coger lo que ella iba diciendo en la redacción o a acabar de pulir alguna cosa, pero que vamos, que es nada, nada, es nada, comparado con lo que ella llegó a hacer, que es todo. Bueno, pues entonces nada, yo dejo la palabra a Teresa primero, que es la que fue su directora de personal en ese momento, la que contrató a Maruja, y nada, nos cuentas tu historia. Abre. Bueno, pues muy buenas tardes y en primer lugar agradecer a Nuria la invitación a este acto de presentación del último libro de Maruja Moragas Freixa, El tiempo en un hilo. Muchas gracias. Pienso que Nuria me ha seleccionado para presentar el libro primero por mi admiración por Maruja y también porque mientras Maruja trabajó en el IES, y esto es desde el 2 de septiembre de 2004
hasta el 28 de abril de 2013, pues yo era la directora de la división de personas. Y entonces pues estuve involucrada en la incorporación de Maruja al IESE y también creo que estuve involucrada en otros momentos de su importante y dilatada trayectoria e intensa trayectoria profesional en el IESE. Además, pues es muy grato para mí estar aquí con todos vosotros, familiares y amigos de Maruja, y más en el aula magna del IESE, donde Maruja estuvo muchas veces aprendiendo y enseñando, que eran dos pasiones suyas y que incluso en el libro pues cita textualmente varias veces: me gusta aprender, disfruto con ello, dice. Entonces, entrando en la presentación del libro, pues bueno, en las presentaciones de los libros pasa esto, ¿no?, que el que presenta o los que presentan van preguntando al autor, y el autor, hombre, pues se vende, ¿no?, y vende el libro. Y bien, yo no sé si Maruja nos hubiera imaginado en un acto como este, pero diría que Maruja era una mujer de poca venta en este sentido, ¿no? No se vendía mucho, de palabra certera, adecuada, sobria en el hablar, nunca una palabra sin sentido, nunca una palabra de más. A mí me parece que Maruja nos diría pues, que en un acto así, que con su enorme realismo y pragmatismo, que nos leyéramos, esto no se me va cambiando la voz, que nos leyéramos el libro, si queríamos, y ya está. Es un libro que no tenía intención de ser, pero realmente tiene una finalidad muy clara, que es ayudar a los demás. Ella así lo explica, ¿no? Si lo habéis leído, aquí dice: no pensaba haber escrito jamás este libro, se ha colado entre mis planes. Aparece como resultado de sufrir una gran crisis de salud, que decido aprovechar para explicar cómo voy tratando de solucionarla. Y más adelante también dice: en estas memorias explico tan solo lo que creo que puede ser de interés para la gente. Me doy por satisfecha si puedo ayudar a que otros no caigan en los errores que yo cometí y sepan rectificar a tiempo. Y luego, hablando de lo que ella denomina la madre de las crisis en el libro, pues también dice: yo lo tenía todo en contra, pero no me amilané. Hubo personas que me ayudaron muchísimo a encontrar el camino indicado y aunque era difícil, lo conseguí. Eso es lo que pretendo compartir con otros, entusiasmarles para que inicien ese nuevo camino de regeneración tan necesario para la felicidad. O sea que este libro, El tiempo en un hilo, pues realmente es una historia real, es un conmovedor testimonio de Maruja en su travesía, como ella denomina, por la vida. Os diría también que El tiempo en un hilo describe y explica en esta forma autobiográfica cómo su autora, Maruja, toma las riendas de la vida, de su vida, cómo tiene la voluntad de mejorar la realidad en la que vivimos y cómo podemos convertirnos en dueños de nuestro destino, tomando el título de su anterior libro, escrito con la profesora Nuria Chinchilla. El tiempo en un hilo me parece a mí que es un libro escrito con un lenguaje muy claro, muy directo y muy sincero, con un estilo a la vez ágil y vigoroso, fuerte. Es un libro de reflexiones desde la adversidad, como su subtítulo indica, y efectivamente es un libro donde abundan las reflexiones también prácticas, abundan las afirmaciones claras y contundentes, las manifestaciones de profundas convicciones, las verdades, la verdad. Y todo está escrito desde el corazón y desde la gran racionalidad de Maruja. Me da la impresión que desde este corazón inteligente del que hablabais en la presentación anterior. El tiempo en un hilo es también un libro sobrio y de estilo muy elegante, exquisito.
Me ha sorprendido mucho, pero efectivamente era así como era Maruja, cómo en situaciones límite y muy límites se puede escribir de manera tan respetuosa, mostrar tanta finura en el trato, ser tan elegante, exquisita, cuidar los detalles físicos, personales e incluso materiales. En definitiva, El tiempo en un hilo refleja, como la autora dice, una vida normal y corriente, pero la historia de un libro, y al leerla, refleja sin duda una vida vivida con determinación, aplomo, señorío y sobre todo una vida guiada por el amor con mayúsculas y bebida con mucho amor. Quería también, a continuación, hacer referencia explícita al IESE y al capítulo 10 del libro, que es el que habla directamente del IESE. Bueno, en realidad, del IESE habla todo el rato en el libro, aunque en el capítulo 10 haga mención clara y directa. Pero ya muy al inicio del libro dice: el IESE fue desde entonces un lugar familiar para mí, con gente que me gustaba y en el que me sentía muy cómoda. Años más tarde acabé trabajando ahí y estudiando las teorías de la acción humana en las organizaciones que desarrolló el profesor Juan Antonio Pérez López. Luego también habla de su llegada al IESE y de su proceso de incorporación, que fue sin duda, como ella cuenta, providencial. Os lo leo también, si me permitís. Dice: la oportunidad surgió al quedar vacante un puesto en el IESE. En cuanto me enteré, pedí entrar en el proceso de selección. Era, dice, refiriéndose al puesto, más pequeño que el anterior, pero una vez más me moví por intuición. No sabía por qué la vida me llevaba a cambiar de escuela a empujones. De otra manera, ni por mi forma de ser ni por nada, soy tranquila y anticonflictos, hubiera dado ningún paso. Nada ocurre porque sí, todo es providencial. En este momento tenía un buen futuro profesional en el puesto en el que estaba, pero decidí tirarme de nuevo a la piscina y confiar. El IESE encajaba con mi forma de enfocar la vida y, consiguientemente, yo encajaba tanto en su paradigma empresarial como con su manera de enseñar a los directivos. Entonces, si me permitís, de su época en el IESE me gustaría destacar, podría destacar muchísimos aspectos en estos 9 años que estuvo trabajando en el IESE, pero destacaría algo que se ve entre líneas en todo el libro, y son tres cosas, 3 núcleos. Uno, en torno a la laboriosidad. Entre líneas en el libro se puede ver la cantidad de cosas que hizo Maruja en el IESE, de calidad y con calidad. Desde la unidad docente de español en los negocios, cuando empezó, hasta, si me lo permites, Nuria, decir, ser la mano derecha, la mano izquierda y el sostén de toda la labor de la profesora Nuria Chinchilla, pasando por el Women's Lobby, por el Centro Internacional Familia y Trabajo, por el coaching, por la difusión de las ideas con impacto empresarial para hacer más humana la empresa, sus libros, sus artículos, muchas cosas. Citaría también aquí, muy especial de este tiempo de trabajo de Maruja en el IESE, su generosidad en el trabajo y con el trabajo, compartiendo con sus colegas y formando a sus colaboradores. El libro cita toda la etapa de formación del equipo con Carlos, de la unidad de español, docente de español para los negocios. Otro grupo de cosas, aspecto que destacaría es todo en torno a esta serenidad, discreción, elegancia en la manera de hacer el trabajo, estando siempre en su lugar o yo diría más atrás de su lugar. Y un tercer grupo de cosas, y que también se ve entre líneas a lo largo de todo el libro, es la amabilidad, la sonrisa, el espíritu positivo, es estar siempre tendiendo puentes y buscando la paz.
lo cual no es labor fácil en una universidad, en una institución universitaria, ni en el área directiva, ni en el trabajo académico, donde todas las personas tenemos opiniones muy fundamentadas, muy seguras, muy racionalizadas, y a veces hacemos pasar los puntos de vista propios por delante de los demás. No era el caso de Maruja. Bien, y ya por último, si tengo tiempo, me gustaría, después de hablar del libro, del IES, me gustaría no acabar sin mencionar la mochila, que es un instrumento que aparece en todo el libro, y lo que Maruja llama en su libro los recursos puestos por la familia en mi mochila, y que desarrolla a lo largo de todo el curso y de todo el libro y directamente en el capítulo 4, que vale la pena leer. Es muy bonito ver en el libro cómo Maruja, con pluma emocionada y agradecida, pues explica todo lo que ha recibido de su familia. Habla de su familia extensa, de su padre, su madre, de sus hermanos, también de sus hijos, de su nieta, y de los que vendrán, de todos habla con gran orgullo. Y Maruja se refiere muy especialmente y bastantes veces en el libro, desde el inicio hasta el final, a su madre. La personalidad de María Dolores Freixa Martín Fernández, personalidad rica, elegante, serena, servicial, corre también a lo largo de todo el libro. La tercera generación de Marujas se dibuja a lo largo del libro. Se percibe en cada página el valor que para Maruja Moragas Freixa, la última Maruja de la cuarta generación, tuvo su madre en todo momento. Y acabo con una frase del libro en la que Maruja se refiere a todos a los esfuerzos educativos, dice ella, de sus padres, de su madre, y también al ejemplo de sus padres, su madre. Y dice: todo esto tan trabajoso y a veces aparentemente inútil ha sido un auténtico tesoro, uno de los mejores recursos que más me han ayudado a funcionar a lo largo de la vida. Y nada más, yo quería comentaros esto del libro. Muchísimas gracias por escucharme, y os diría que aquellos que no lo hayáis leído todavía, que espero que seáis pocos, tenéis que leer, leed El tiempo en un hilo, que estoy convencida que os ayudará mucho. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. La desventaja de ir de segundo es que la persona que te precede en el uso de la palabra, seguramente, como ha sido el caso, te pisa muchas de las ideas, pero aún así yo cogeré algunas de las ideas de Teresa y las presentaré de forma ligeramente distinta. Estamos en el IES, y una de las, yo creo que de los grandes atributos de esta institución, hay muchas, pero hablaré de una, es la habilidad que tiene de encontrar y retener gente maravillosa. En el IES trabaja un colectivo fuera de lo común, yo diría extraordinario, cuando lo comparas con otras empresas, instituciones, etcétera, que hay por ahí. Los que nos dedicamos a esto de la docencia, la consultoría, etcétera, que hemos pisado muchas empresas, pues a veces nos pasa, ¿no?, que colaboramos con empresas externas, y yo a veces me he hecho la reflexión, yo aquí duraría un día, por el ambiente de trabajo que hay, etcétera. Y el IES, en ese sentido, es extraordinario y consigue reunir a gente extraordinaria. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, en parte porque lo que ya ha dicho Teresa del proceso de incorporación de Maruja al IES, viene al IES a pesar de venir a un puesto que claramente era inferior, por lo menos en lo tangible, a lo que ya tenía. Pero, como también lo pone ella en su libro, se dejó llevar por esa intuición, pues oye, voy por el buen camino.
Y Maruja forma parte de ese colectivo y, desde luego, fue extraordinaria en su paso por el IES. ¿Por qué digo esto? Porque al leer el libro hice la siguiente reflexión. Bueno, en el IES, además de tener gente extraordinaria, creo que nos queremos. Es una institución donde la gente se quiere y donde nos preocupamos por las personas. Y lo que me llamó poderosamente la atención es leer el libro y darme cuenta de que realmente no conocía a Maruja. O sea, que la llegué a conocer cuando leí el libro. No es fácil leer un libro así, no es fácil escribir un libro así. Maruja, como muchos, pues tuvo una vida que era una especie de montaña rusa, con momentos maravillosos, momentos no tan maravillosos, y los describe con una parsimonia, yo diría, increíble. Pero al lector lo va llevando también por esa montaña rusa, ¿no? Casi puedes acompañarla en los momentos agridulces, en los momentos dulces, en los momentos más agrios de la vida, pero con una condición casi, yo diría, permanente, que es el de la esperanza, el de decir, bueno, hay que salir adelante, no darse por vencida. Los que tuvimos el privilegio de trabajar con Maruja los años que estuvo aquí en el IES, pues yo creo que Teresa ya lo ha dicho, ¿no? Maruja era de las personas que cogía las ideas al vuelo y ejecutaba. Si tenía dudas te venía a consultar, pero no había que hacer mucho seguimiento porque de alguna manera sabías que lo iba a hacer. Y además lo hacía muy bien, pero sin buscar méritos ni necesariamente figurar, sino hacía su trabajo en la mejor forma de la que era capaz y que además era siempre de la forma mejor que podía y sabía ser, y que era realmente muy bueno. Era una excelente compañera de trabajo, era querida y quería, que son al final dos, yo diría, realidades que toda persona quisiera en su sitio de trabajo, ¿no? Que uno pudiera querer a los demás y que los demás te quisieran, y en ese proceso de querer y dejarse querer, pues vas haciendo, ¿no? Era firme pero justa, tenía carácter, aunque lo moderaba con elegancia, como se ha dicho antes. Tenía una curiosidad intelectual, yo diría, inusual, preguntaba mucho, leía mucho, se hacía preguntas, reflexionaba, se hacía preguntas de mucho calado y preguntas que están reflejadas de una forma excelente en el libro. Era una trabajadora incansable y se dejaba llevar también por esa intuición. Si no entendía algo o no veía algo, pues yo creo que lo meditaba y luego ejecutaba, confiaba en las personas que la dirigían, confiaba en las personas que le ayudaban a trazar el camino a seguir. Teresa ya lo ha dicho, los que habéis leído el libro, casi os recomiendo leerlo de nuevo, porque seguramente descubriréis facetas, ideas que en la segunda lectura te inspiran de una forma distinta que en la primera lectura. Y si no lo habéis leído, también os recomiendo leerlo. Yo diría, hoy en día está de moda en el cine, ¿verdad?, el 3D, las películas 3D, nos ponemos las gafas. ¿Por qué? Bueno, porque la película, bien sea en el cine o en la tele, pues se ve con más profundidad, con más contenido, las imágenes resaltan, las escenas de miedo pues son más cercanas, la gente se aparta. Yo diría, de los libros que he leído últimamente, este sería el libro 3D, digamos, hago la analogía, un libro 3D. Es un libro que tiene dimensión, que tiene profundidad y que al leerlo no te deja indiferente y te apartas. Hay momentos que te apartas porque viene a por ti. Y lo bueno es que no hay que ponerse gafas 3D. Es una lectura en 2D que tiene 3 dimensiones. Y nada, con esto acabo. Gracias.
Bueno, pues yo quería acabar simplemente recordando esa coherencia de vida tan espectacular que tenía Maruja, que es lo que le daba la felicidad y la sonrisa perenne de la que hablamos, a pesar del sufrimiento, y que ella era una verdadera defensora del papel de la mujer y del papel de la familia en el mundo para humanizar las estructuras del poder político, empresarial y social. Y eso, bueno, vino después de estudiar, como ha dicho Teresa, las ideas de Juan Antonio Pérez López y de ir trabajando estos temas pues, en la investigación, en la clase y en la consultoría. Como todavía estamos con los ecos de la canonización de estos dos grandes santos, en papas, ¿verdad?, en presencia de otros dos papas ayer, ¿verdad?, me parecía bonito como homenaje a ella, y ya para acabar la sesión, pues pasar ahora mismo un mini vídeo con lo que fue en su día un texto que trabajó también ella mucho, porque todo lo que tenía que ver con mujer en Juan Pablo II era novedoso, rompedor, espectacular, ¿no? Y cuando se descubrió, pues se utilizó. Primero se escribió la dignidad de la mujer como primer documento encíclica de un papa sobre las mujeres. En el 1995, antes de que fuéramos a Pekín, a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el papa escribió Carta a las Mujeres, Papa Juan Pablo II. Y la Carta a las Mujeres era una maravilla de texto corto y muy bonito, que simplemente para hacer boca en homenaje a ella y a toda su familia y a todos los que estáis aquí, porque o la habéis conocido o la vais a conocer, pues me gustaría pasarlo por vídeo, y con esto vamos a acabar. Por favor.